Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Saludos amigos, antes de dar paso a una nueva clase recordemos la anterior. Cómo dar gracias y cómo pedir disculpas fueron las fórmulas fundamentales de educación que aprendimos en Quichua la pasada lección. Yupaychani. Gracias. Kishpichiway. Discúlpame, perdóname. Yupaychani. Gracias. Kishpichiway. Discúlpame, perdóname. Aprendamos. Imanayataq kanki, Marta. Aliyami kani Sandra kikinga. Ñuka aliyami kani. Hoy aprenderemos palabras nuevas para nuestro vocabulario. Para referirnos a alguien cercano, a un amigo o un compañero, existe una palabra específica. Así es. Para decir amigo o compañero, usted debe decir mashi. Cuando no entendimos o no alcanzamos a escuchar a nuestro interlocutor, ¿cómo debemos pedirle que repita o reitere sus palabras, Marta? Usted puede decir kutin rimapay, que significa por favor habla nuevamente, o kutin nipay, por favor dime de nuevo. Pasemos a la práctica. Para referirnos a un amigo o compañero, utilicemos esta palabra. Mashi, que significa amigo o compañero, amiga o compañera. Cuando queremos volver a escuchar las palabras de alguien y que las repita, solicitemos de la siguiente manera. Kutin rimapay, por favor habla de nuevo. Kutin nipay, por favor dime de nuevo. Diálogo. Mashi, amigo compañero. Alipunya, Mashi Marta. Buenos días, compañera Marta. Kutin rimapay, por favor habla de nuevo. Kutin nipay, por favor dime de nuevo. Kutin rimapay, Mashi Marta. Por favor, habla de nuevo, compañera Marta. Kutin nipay, Mashi Sandra. Por favor dime de nuevo, amiga Sandra. En la próxima lección. En la entrega que viene nos iniciaremos en el estudio de los pronombres. Así daremos un paso importante para la construcción de oraciones. Lo esperamos, una clase a la que no puede faltar. Los acompañamos en la producción Sandra Martínez. En la traducción Marta Santillán. En la mezcla sonora estuvo Jorge Zapata. Tierra, Alpa, hombres, runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia, Ñukanchi kawsaymanta. palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Amigos, bienvenidos. Antes de dar paso a la nueva lección, recordemos el vocabulario aprendido en la clase pasada. Mashi, amigo compañero. Alipunya, Mashi Marta. Buenos días, compañera Marta. Kutin rimapay, por favor habla de nuevo. Kutin nipay, por favor dime de nuevo. Kutin rimapay, Mashi Marta. Por favor, habla de nuevo, compañera Marta. Kutin nipay, Mashi Sandra. Por favor dime de nuevo, amiga Sandra. Aprendamos. Kausanguichu, Marta. Ari Sandrita causa juni, kikinga. Aliyami kani. Como lo anunciamos, hoy nos iniciaremos en el estudio de los pronombres. Abordaremos para empezar aquellos que nombran a una sola persona. Marta, tú tienes la palabra. Así es. Yo digo ñuka. Tú digo kan. Para decir usted, kikin. Para decir él, pai. Pasemos a la práctica. Yo es la primera persona del singular. Yo,
ñuka. La segunda persona del singular es tú o usted. Tú se dice can. Usted se dice kikin. La tercera persona del singular es él. Él, pai. Diálogo. Ñuka, yo. Can, tú. Kikin, usted. Pai, él o ella. Ñuka, yo. Can, tú. Kikin, usted. Pai, él o ella. En la próxima lección. La clase que viene completaremos el estudio de los pronombres. Esperamos que nos acompañe. Miércoles Kaman, Sandra. Hasta el miércoles, Marta. Tierra, Alpa. hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia, Ñukanchi kawsaymanta. palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Si usted se perdió la clase anterior, le recordamos lo aprendido. Fueron los 3 primeros pronombres. Ñuka, yo. Can, tú. Kikin, usted. Pai, él o ella. Ñuka, yo. Can, tú. Kikin, usted. Pai, él o ella. Aprendamos. Imanayata kangi, Marta. Aliyamikani Sandrita, kikingali chukangi. Aliyami kani. Hoy conoceremos los 3 últimos pronombres, los que están en plural. Así es. Nosotros, ñukanchi. Vosotros, kanguna. Ellos, paikuna. Pasemos a la práctica. Nosotros es la primera persona del plural. Nosotros, ñukanchi. La segunda persona del plural es vosotros o ustedes. Vosotros, kanguna. Ustedes, kikinguna. La tercera persona del plural es ellos. Ellos, ellas, paikuna. Diálogo. Nosotros, ñukanchi. Vosotros, kanguna. Ustedes, kikinkuna. Ellos y ellas, paikuna. En la próxima lección. Nos iniciaremos en la conjugación de los verbos en la clase que viene. Acompáñenos para avanzar en nuestro aprendizaje. Tierra, Alpa, hombres. runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia, Ñukanchi kawsaymanta. palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. En la clase pasada concluimos el estudio de los pronombres. Iniciemos con un breve repaso. Nosotros, ñukanchi. Vosotros, kanguna. Ustedes, kikinkuna. Ellos y ellas, paikuna. Aprendamos. Kausangichu, Marta. Aliya kausajuni Sandrita, kikinga. Aliyamikani. Los verbos son importantes en la construcción de las oraciones y hoy nos iniciaremos en su aprendizaje. El verbo amar es el primero que abordaremos. Amar en la zona sierra centro del país se pronuncia cuyana. En la zona norte del país se pronuncia juyana. Nosotros aplicaremos el cuyana. Pasemos a la práctica. Yo amo. Ñuka kuyani. Tú amas. Usted ama. Kan kuyangi. Kikin kuyangi.
Él ama. Pay cuyan. Así como en el castellano hay frases y oraciones en las que está implícito el pronombre personal. Por ejemplo, puedo decir yo amo ñuka kuyani o simplemente kuyani. Y esto ocurre únicamente cuando se trata de la primera persona del singular, Marta. Sí, realmente es en la primera persona. En los otros casos debe ir el pronombre. Diálogo. Yo amo ñuka kuyani. Tú amas kan kuyanki. Él ama pay kuyan. Yo amo ñuka kuyani. Tú amas kan kuyanki. Él ama pay kuyan. En la próxima lección. En la clase que viene concluiremos la conjugación de este verbo. Viernes kaman, Marta. Viernes kaman Sandrita Samapangi. Samapangi. Que descanse Sandrita. Muchas gracias. Los esperamos, amigos. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. ¿Qué tal, amigos? ¿Listos y dispuestos? La clase anterior iniciamos la conjugación del verbo amar con las 3 primeras personas del singular. Para quienes se la perdieron y para quienes desean recordarlo, vamos a reiterarla. Yo amo ñuka kuyani. Tú amas kan kuyanki. Él ama pay kuyan. Aprendamos. Kausangichu, Marta. Sumak suman mikani Sandrita kikingali yachukangi. Aliyamikani. Hoy continuaremos, Marta, con la conjugación del verbo amar en las personas del plural. Recuérdanos, por favor, el verbo y estos 3 pronombres con los que avanzaremos. Amar, kuyana. Nosotros, ñukanchi. Ustedes, kikinguna o kanguna. Ellos, paikuna. Pasemos a la práctica. Nosotros amamos. Ñukanchi kuyanchi. Ustedes aman. Kanguna kuyangichi. Kikinguna kuyangichi. Ellos aman. Paikuna huyan. Kutin rimapay. Por favor, habla otra vez. Nosotros amamos. Ñukanchi kuyanchi. Ustedes aman. Kanguna kuyangichi. Kikinguna kuyangichi. Ellos aman. Paikuna huyan. Diálogo. Nosotros amamos. Ñukanchi kuyanchi. Ustedes aman. Kanguna kuyangichi. Kikinguna kuyangichi. Kanguna es una expresión más informal. Kikinguna es una relación más formal. Ellos aman. Paikuna kuyan. En la próxima lección. Cuando nos volvamos a encontrar, aprenderemos algunos verbos nuevos, cuya conjugación practicaremos la próxima semana. Definitivamente tiene que acompañarnos. Lunes kaman mashikuna. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun.
En la anterior entrega concluimos con la conjugación del verbo amar en las 3 personas del plural y vamos a recordarlo para avanzar en esta audición. Nosotros amamos. Ñukanchi kuyanchi. Ustedes aman. Kanguna kuyangichi. Kikinguna kuyangichi. Ellos aman. Paikuna huyan. Aprendamos. Alishamushka, bienvenida Marta. Yupaychani Sandrita, muchas gracias. 2 verbos que siempre llaman la atención y la audiencia reclama conocer son ir y venir. Ir, rina. Venir, shamuna. Pasemos a la práctica. Alishamushka, bienvenida, bienvenido. Yupaychani, muchas gracias. Ir, Rina, venir. shamuna. Kutin rimapay, por favor, habla otra vez. Alishamushka, bienvenida, bienvenido. Yupaychani, muchas gracias. Ir, Rina, venir. shamuna. Diálogo. Hoy aprendimos 3 nuevas palabras. ¿Cómo dar la bienvenida? Alishamushka, bienvenido o bienvenida. ¿Cómo agradecer este gesto? Yupaychani mashi, muchas gracias, amigo, amiga, compañero o compañera. Incrementamos también nuestro vocabulario con 2 verbos. Ir, rina, venir, shamuna. En la próxima lección. Durante esta semana aprenderemos la conjugación de estos 2 nuevos verbos. Kayakaman Marta. Kayakaman Sandra. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Ya conocemos la fórmula para dar la bienvenida y 2 nuevos verbos. Recordemos lo aprendido en la lección anterior. Alishamushka, bienvenida, bienvenido. Yupaychani, muchas gracias. Ir, Rina, venir. shamuna. Kutin rimapay, por favor, habla otra vez. Alishamushka, bienvenida, bienvenido. Yupaychani, muchas gracias. Ir, Rina, venir. shamuna. Aprendamos. Alishamushka, bienvenida Marta. Yupaychani Sandrita, aliyachukangi. Aliyamikani, hoy nos iniciaremos en la conjugación del verbo ir. En las 3 primeras personas se conjuga de la siguiente manera. Yo voy, ñuka rini. Tú vas, usted va, kan ringi. Kikin ringi. Él va, ella va, pai ring. Pasemos a la práctica. Ir, Rina, yo voy. ñuka rini. Tú vas. Kan ringi. Usted va. Kikin ringi. Él o ella van. Pai ring. Kutin rimapay, por favor, habla otra vez. Ir, Rina, yo voy. ñuka rini. Tú vas. Kan ringi. Usted va. Kikin ringi. Él o ella van. Pai ring. Diálogo. El verbo ir ya forma parte de nuestro vocabulario. Ir, Rina. En la primera persona del singular se conjuga así. Yo voy. Ñuka rini. Tú vas. Kan ringi. Usted va. Kikin ringi. La primera forma es más informal, la segunda es mucho más formal. En la tercera persona del singular, este verbo suena así. Él va. Ella va. Pai rin.
En la próxima lección. Mañana concluiremos la conjugación de este verbo. Sí, y es importante anotar que este curso de quichua iniciará nuevamente dentro de poco para quienes se lo perdieron desde un inicio y están interesados en aprender. Pronto les contaremos. Tierra, Alpa, hombres, runakuna. hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia, Ñukanchi kawsaymanta. palabras, Ñukanchi rimashkakuna. hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Ayer conjugamos el verbo ir en las primeras personas del singular y enseguida hacemos un recuento de ello. Ir, Rina, yo voy, ñuka rini. tú vas, Kan ringi, usted va, kikin ringi. él o ella van. Pai ring. Kutin rimapay. Por favor, habla otra vez. Ir, Rina, yo voy, ñuka rini. tú vas, Kan ringi, usted va, kikin ringi. él o ella van. Pai ring. Aprendamos. Kausanguichu, Marta. Ari, kausajuni. Me alegra que estés muy bien. Hoy avanzaremos en la conjugación del verbo ir. En las tres personas del plural suena de la siguiente manera. Nosotros vamos, ñukanchi rinchi. Ustedes van, kanguna ringichi, kikinguna ringichi. Ellos van, ellas van, paikuna ring. Pasemos a la práctica. Ir, Rina, nosotros vamos, ñukanchi rinchi, ustedes van, kanguna ringichi, kikinguna ringichi. ellos o ellas van. Paikuna ring. Kutin rimapay. Por favor, habla otra vez. Ir, Rina, nosotros vamos, ñukanchi rinchi, ustedes van, kanguna ringichi, kikinguna ringichi. ellos o ellas van. Paikuna ring. Diálogo. Hemos concluido entonces la conjugación del verbo ir. Ir, Rina, En la primera persona del singular se conjuga así. Nosotros vamos, ñukanchi rinchi. ustedes van, kanguna ringichi, kikinguna ringichi. La primera forma es más informal, la segunda es de manera formal. Ellos van, ellas van, paikuna rin. En la próxima lección. En la clase que viene tomaremos contacto con el verbo venir. No se pierda la lección. Kayakaman, Sandra. Kayakaman. Hasta mañana, Marta. Hasta mañana, amigos. Tierra, Alpa, hombres, runakuna. hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia, Ñukanchi kawsaymanta. palabras, Ñukanchi rimashkakuna. hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Saludos amigos, en la clase pasada concluimos la conjugación del verbo ir y, como no, se lo vamos a recordar para que lo tenga presente. Ir, Rina, nosotros vamos, Ñukanchi rinchi, ustedes van, kanguna ringichi, kikinguna ringichi. ellos o ellas van. Paikuna ring. Kutin rimapay. Por favor, habla otra vez. Ir, Rina, nosotros vamos, Ñukanchi rinchi, ustedes van,
Kanguna ringichi, kikinguna ringichi. Ellos o ellas van. Paikuna ring. Aprendamos. Marta imanayata kangi. Sumak mikani yupaychani Sandrita. Hoy nos iniciaremos en la conjugación del verbo venir. En las 3 primeras personas se conjuga de la siguiente manera. Yo vengo, ñuka shamuni. Tú vienes, kan shamungi. Usted viene, kikin shamungi. Él viene, pai shamun. Pasemos a la práctica. Venir. Shamuna, Yo vengo. ñuka shamuni. Tú vienes. Kan shamungi. Usted viene. Kikin shamungi. Él viene. Pai shamun. Kutin nipay, por favor, diga de nuevo. Venir. Shamuna, Yo vengo. ñuka shamuni. Tú vienes. Kan shamungi. Usted viene. Kikin shamungi. Él viene. Pai shamun. Diálogo. El verbo venir ya forma parte de nuestro vocabulario. Venir, shamuna. En la primera persona del singular se conjuga así. Yo vengo. Ñuka shamuni. Tú vienes, kan shamungi. Usted viene, kikin shamungi. En la tercera persona del singular, este verbo suena así. Él viene. Pai shamun. En la próxima lección. Mañana concluiremos la conjugación de este verbo. Acompáñenos mañana entonces. Kayakaman, Marta. Yupaychani Sandra, kayakaman. Muchas gracias, Sandra. Hasta mañana. Tierra. Alpa, Hombres. runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Bienvenidos amigos, para quienes no se enlazaron en la entrega anterior, lo que aprendimos fue la conjugación del verbo venir en las 3 primeras personas del singular. Venir. Shamuna, Yo vengo. ñuka shamuni. Tú vienes. Kan shamungi. Usted viene. Kikin shamungi. Él viene. Pai shamun. Kutin nipay, por favor, diga de nuevo. Venir. Shamuna, Yo vengo. ñuka shamuni. Tú vienes. Kan shamungi. Usted viene. Kikin shamungi. Él viene. Pai shamun. Aprendamos. Kausangichu, Marta. Ari kausajuni, kikinga. Aliyamikani. Revisaremos enseguida la conjugación del verbo venir en las 3 personas del plural. Nosotros venimos, ñukanchi shamunchi. Ustedes vienen, kanguna shamungichi o kikinguna shamungichi. Ellos vienen, ellas vienen, paikuna shamun. Pasemos a la práctica. Venir. Shamuna, Nosotros venimos. ñukanchi shamunchi. Ustedes vienen. Kanguna shamungichi, kikinguna shamungichi. Ellos vienen. Paikuna shamun. Kutin nipay, por favor, diga de nuevo. Venir. Shamuna, Nosotros venimos. ñukanchi shamunchi. Ustedes vienen. Kanguna shamungichi, kikinguna shamungichi. Ellos vienen. Paikuna shamun. Diálogo. Ahora ya podremos construir oraciones con el verbo venir. Venir, shamuna. En la primera persona del plural se conjuga así. Nosotros venimos. Ñukanchi shamunchi.
Ustedes vienen. Kanguna shamungichi. Kikinguna shamungichi. La segunda forma es más formal. En la tercera persona del plural, este verbo suena así. Ellos vienen. Paikuna shamun. En la próxima lección. Mañana no falte porque aprenderemos a decir de dónde venimos. Nuestra nacionalidad. Los esperamos. En la producción, Sandra Martínez. En la traducción, Marta Santillán. La mezcla sonora le pertenece a Jorge Zapata. Samapangui, Marta. Yupaichani, Kikimbash. Muchas gracias. Usted también, que descanse. Amigos, que descansen. Mashikuna, Samapangichi. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi Taitakunapak Shimita Rimashun.